Significa entonces que a los pacientes que le hagamos colonoscopia en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria en remisión, le hacemos colonoscopia y está normal, le debemos tomar biopsia para descartar esas colitis microscópicas como colagenosa o linfocítica para poder llegar después a un descarte de enfermedad intestinal, de síndrome de colon irritable, de intestino irritable. Buena pregunta, porque ese es otro diagnóstico que no debemos dejar de pensar, la Ujú. colitis microscópica. Lo que pasa aquí, Dacil, es que como lamentablemente lo hemos comentado, y es otro trabajo que estamos haciendo en nuestro servicio de gastroenterología, están cordialmente invitados, y es revisión endoscópica e histológica en colitis ulcerosa. Lo que está reportado en el mundo, y lo he conversado con el doctor Yamamoto, con Joana de Portugal, que también tiene muy buen trabajo, muy buen en esta área, y la remisión endoscópica e histológica no está por encima de un 35%, más o menos. Entonces, eso es un dato que debemos tomar en consideración. No hay mucha remisión endoscópica. Que un paciente de mayo 3 que llegue a mayo 0, o el caso que le presentaba de dolores, no es habitual, no es frecuente. Entonces, sí, definitivamente, ante la asistencia de los síntomas, en el caso que no es tantear, sí es que reúne los criterios clínicos de Roma 4, intestino irritable, sin dejar de pensar en lo que tú has dicho, en colitis microscópica, en intolerancia a la lactosa, en enfermedad celíaca, en malabsorción de sales biliares, todo un grupo de patologías que una vez que los descartemos, decimos, oye, mira, sí, definitivamente nuestro paciente tiene una sobreposición o tiene un intestino, un síndrome intestinal inflamatorio irritable. Excelente, doctor. Bueno, las preguntas las vamos haciendo en el chat, por favor. Hay Sí, 171 conectados hasta ahora. Ahora vamos a tener una invitada muy interesante. La doctora Keila, con entrenamiento y manejo de enfermedad intestinal inflamatoria, es un investigador clínico y está encargada de la unidad de enfermedad intestinal inflamatoria. Fue directora del capítulo de enfermedad intestinal inflamatoria de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y es profesora adscrita a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ella nos va a estar hablando de rectitis actínica. Vamos, doctora, ¿está lista? Yo de verdad le agradezco la invitación, doctor, por siempre tenernos presente. claro. Entonces, lo que vamos a rectitis o protitis actínica, donde se le hace una diferencia entre uno y otro. Entonces, como decíamos, rectitis actínica como un diagnóstico diferencial, ya me presentaron, y lo que vamos a ir desglosando pues, en nuestra agenda es acerca de las definiciones de una y otra, cuáles son esas banderas rojas o alertas que vamos a tener presente para diferenciarla, lo que va a ser un poco de la fisiopatología, manifestaciones que esta nos permiten distinguir entre una y otra como médicos, ¿verdad?, consultantes, y los aspectos esenciales para nosotros hacer diferencias histológicas y endoscópicas y hacer con esto el diagnóstico diferencial y tratamiento de una y la otra. Entonces, por definición, ¿verdad?, general, la rectitis o protitis no es más que la inflamación del recto, como sabemos, la parte distal, ¿verdad?, de nuestro intestino, y son múltiples las etiologías que pueden estar asociadas, ¿verdad?, a la aparición de esta enfermedad, y la más relevante, como los que nos une hoy en día, pues como sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal. Otras a tener en cuenta son infecciones, sobre todo virales, ¿verdad?, que se superponen, y en nuestro país, sobre todo, la prevalencia alta sobre infecciones parasitarias, que muchas veces esto hace que retrase el diagnóstico entre nuestra enfermedad inflamatoria intestinal y la que nos compete hoy en día, como es la protitis actínica, donde realmente tiene un gran poder el historial del paciente. Nosotros, ¿verdad?, hacer sus interrogatorios de manera debida para poder así hacer el diagnóstico, ya que esta puede simular, sobre todo por la recurrencia de síntomas, ¿verdad?, de la rectorragia, que es lo que más incomoda al paciente, nosotros hacer la correlación clínica de una y otra. Entre la colitis, como ya sabemos, es una de las manifestaciones intestinal de lo que es la enfermedad inflamatoria con afectación, ¿verdad?, crónica. Y sobre todo, esta está limitada al recto. Como sabemos bien, en la prevalencia es de alta frecuencia lo que es la afectación distal del recto, en la colitis ulcerosa, ocupando esta hasta más del 30% de los casos en nuestros pacientes, que muchas veces puede ser progresiva. Los síntomas más típicos es la rectorragia, el tenesmo, esa urgencia defecatoria, y nuestros pacientes en su mayoría se quejan de la presencia de esa mucosidad o una disentería que lo llevan, ¿verdad?, con frecuencia al baño, muchas veces expulsando solamente el esputo. Mientras que la rectitis, pues sabemos que sería una inflamación rectal que siempre viene secundaria a la radioterapia pélvica.
La causa principal de esas radiaciones, sobre todo en hombres, es por cáncer de próstata, en mujeres el cervicouterino y muchas veces directo el cáncer rectal, que constituye hoy en día realmente una prevalencia a veces en aumento y hasta vista en pacientes jóvenes, sobre todo a veces por algunas prácticas, ¿verdad?, inadecuadas en el coito intraanal. Entonces, ¿cuáles son esas banderas rojas, los flags, para nosotros distinguir, ¿verdad?, la proctitis actínica de la ulcerosa? Pues regularmente los hallazgos que sugieren una proctitis actínica, sabemos sobremanera, con un cotejo, ¿verdad?, positivo, lo que es el antecedente de radioterapia. Ya nos llega el paciente, hacemos por clínica ese diagnóstico diferencial a inclinarnos más hacia este diagnóstico. La edad, pues por lo regular mayores de 60 años. Los hallazgos que podemos encontrar, lo típico es la afección vascular con las iniciaciones o desarrollo de las angiectasias rectales, que en la colitis ulcerosa, en la proctitis ulcerosa, casi siempre es raro ver las telangiectasias. Aquí lo que vamos a ver más edema, erosiones que comprometen más la mucosa con formaciones de úlceras, ¿verdad?, con un aspecto inflamatorio. Muchas veces se ven endoscópicamente en la mucosa con un rodeo pálido y con áreas vasculares, ¿verdad?, que resaltan esta inflamación local dirigida directamente a los vasos. La inflamación continua en la proctitis actínica no es vista, en la colitis sí, ¿verdad?, o esa inflamación continua que compromete el recto. Aquí van a ser como focos de desarrollos vasculares donde pueden estar alternados con una mucosa que tiende a ser pálida. Diarrea inflamatoria, pues puede pasar en la proctitis actínica, pero es, como sabemos, el aspecto más característico en la colitis ulcerosa. Y si nos vamos a la biopsia, pues no hay distorsión de las criptas, ¿verdad?, en las biopsias, en la proctitis actínica, mientras que esto es lo distintivo en la proctitis ulcerosa. Estos son como, en resumen, la parte más básica que vamos a encontrar. ¿Y qué es lo que pasa en la proctitis actínica? Pues como sabemos, la principal desencadenante es la radiación. Esto va a producir un daño endotelial que va produciendo, ¿verdad?, inflamación, endacteritis obliterante, ocluyendo puntos específicos de estos vasos, lo cual va a llevar entonces a una isquemia de esa mucosa afectada. Una inflamación continua, una isquemia, falta de esa oxigenación adecuada, que va a llevar a una fibrosis que va a ser entonces de manera progresiva, llevando al desarrollo entonces de la afectación vascular que conocemos claramente como telangiectasias. Estos son los puntos típicos que como endoscopista luego vamos a ver con la afectación directa. Como sabemos ya y sus manifestaciones, lo típico va a ser en la rectitis actínica, esa rectorragia que tiende a ser crónica. Muchas veces estos pacientes nos llegan con la historia de que de manera intermitente pueden presentar evacuaciones con sangre o sangre rutilante que puede salir sola o mezclada, ¿verdad?, en sus heces. No siempre tiene que ser con diarrea. De hecho, nos ha pasado casos que muchas veces desencadenan el sangrado justamente por una constipación que sienten el tenesmo y lo que pasa hasta con el esfuerzo evacuatorio, pues desprenden, ¿verdad?, sangre. Muchas veces pueden ser posteriores a la evacuación y, como sabemos de antemano, el antecedente de las radiaciones. ¿Qué vamos a ver en los hallazgos endoscópicos? En la rectitis por colitis ulcerosa, pues el eritema difuso, que va a ser, ¿verdad?, de manera continua. Va a haber una pérdida de ese patrón vascular específico, donde lo vemos endoscópicamente con borramiento y como la mucosa en forma granular o granujienta. Friabilidad de esas mucosas, dependiendo también la agresividad, pues ulceraciones que pueden hacer profundas. Mientras que en la rectitis actínica, lo básico va a ser las formaciones de la angiotasia. Como ya hemos explicado en la fisiopatología, la progresión de esa fibrosis que viene dada por la isquemia en la endarteritis de inicio con inflamación, pues va a dar isquemias focales, mucosa pálida y la formación de esas telangiectasias. Y si hay ulceraciones, tienden a ser focales. Aquí es un ejemplo endoscópico, cómo veríamos esta afección, como ven en la parte de la mucosa, se ve como esta palidez sobresaliendo aquí los vasos y aquí, de hecho, uno de los vasitos, ¿verdad?, con un sangrado activo. Si vemos acá cómo confluyen, ¿verdad?, el desarrollo de esos vasos, cómo confluyen hacia centro y vemos su mucosa alrededor con esa palidez. Igual en esta, la ectasia vasculares de estos vasos y como vemos también mucosa adyacente que pueden estar sanas, o sea, cicatrizadas, sin ninguna inflamación o asociación, con un desarrollo de los vasos, lo que llamamos las linfagiectasias.
Aquí, típico, angiodisplasia, importante en estos casos, cuando vemos la confluencia, ¿verdad?, de los diferentes pasos, aquí podemos hacer clasificaciones del tamaño de la misma y estas, claro está, aumentan el riesgo de lo que es el sangrado y son aquellas a las que planificamos ver en la terapia, erradicar o reducir el tamaño de esta para reducir el riesgo de presentación de sangrado. Y quise comparar cómo veríamos, ¿verdad?, en una proctitis o colitis ulcerosa, las diferencias de esa mucosa, como vemos acá, esa pérdida del patrón vascular, una mucosa de manera continua, con edema, con erosiones, aquí formaciones también a veces de conglomerados por pólipos postinflamatorios o pseudopólipos, como solemos llamarlo, y pueden haber o no sangrados que pueden ser espontáneos, pero vemos cómo hay un borramiento completamente, ¿verdad?, de lo que son los vasos, mientras que aquí la formación típica es la de los vasos, ¿verdad?, por la telangiectasia. En cuanto al hallazgo citológico, veníamos diciendo, lo típico en la proctitis ulcerosa es la distorsión de criptas con formación de abscesos, mientras que en la proctitis actínica todo el efecto va hacia los vasos sanguíneos, ¿verdad? Con inflamación, endacteritis que son obliterantes, fibrosis submucosa y la formación de las telangiectasias. Así es como veríamos el corte histológico, ¿verdad?, que nos ofrece el patólogo con su diagnóstico, donde el hallazgo característico es la endacteritis obliterante, esa congestión, ¿verdad?, vascular. Aquí vemos en estas imágenes cómo hablan de células, ¿verdad?, fibrocitos, que van dando la formación de la fibrosis en la mucosa y ese infiltrado como de una inflamación aguda linfocitaria que reduce realmente las criptas como tal, pero no hay distorsión de la misma, sino que el efecto va todo dirigido, ¿verdad?, al hallazgo del vaso. Entonces, la clave diagnóstica para hacer el diagnóstico histológico y directo diferencial sobre la colitis ulcerosa es que en la actínica el daño es vascular más la formación de fibrosis. Esto tiene que quedarnos claro que todo progresión del daño va dirigido en los vasos. Mientras que en la colitis, lo típico que hemos hablado, la distorsión de las criptas, produciendo los que son los abscesos críticos, ¿verdad?, por la acumulación o la distorsión que van acumulando los neutrófilos y las mismas células, ese enfocado a las criptas. Entonces, en su clave diagnóstica, volvemos y resaltamos que en la colitis ulcerosa es la distorsión de criptas más inflamación crónica. Resaltando el diagnóstico diferencial entre rectitis actínica y la ulcerosa, tenemos que las claves que orientan a esta son el antecedente principal de la radioterapia, telangiectasias rectal en los hallazgos endoscópicos y un sangrado rectal que tiende a ser crónico, pero de manera intermitente, que muchas veces el paciente nos llega también con la historia más de la anemia por la pérdida crónica que tiene. Y en la biopsia, pues lo típico son los cambios vasculares, no sobre las criptas ni la formación de absceso, como vemos, ¿verdad?, en la colitis ulcerosa. En cuanto al manejo, como ya sabemos, en la proctitis ulcerativa, pues los 5-ASA pues siguen siendo, ¿verdad?, un factor pilar en el tratamiento tópico para reducir esa inflamación local con el uso de los corticoides, que a veces, como sabemos, son de rescate, y los inmunomoduladores. En la proctitis actínica, pues se habla a favor del sucralfato, ¿verdad?, que lo usamos de manera tópica. Y como sabemos, hoy en día ha tomado mucha importancia la electrocoagulación con el argón plasma, que son directamente tratamientos locales que consisten en la reducción de la formación de esos vasos capilares o de esas telangiectasias para reducir así el riesgo de recurrencia de sangrado. Y la oxigenoterapia hiperbárica no se tiene, ¿verdad?, disponible en muchos centros, pero realmente el argón plasma, de hecho, con varias sesiones muchas veces se logra la erradicación de esas telangiectasias, reduciendo así el riesgo de sangrado. Como conclusión, nos interesa saber que la proctitis actínica tiene como un diagnóstico diferencial importante en la proctitis ulcerosa, donde el diagnóstico clave para hacer la diferencia, pues es conocer el antecedente de nuestro paciente y datos que orientan sobre todo en el diagnóstico endoscópico es la formación de las telangiectasias que muchas veces tienden a confluir, se pueden erosionar, pero no nos da un edema continuo de la mucosa. Y básicamente, pues como sabemos, en la condición de la proctitis ulcerosa, pues son manejos crónicos, ¿verdad?, en nuestros pacientes y básicamente difiere entre ambas entidades con el objetivo de reducir las secuelas de las que pueden pasar.
Muchas gracias, era lo que tenía para compartir. Aquí las referencias, sobre todo en las guías que nos llevamos siempre a cabo con la ECO como entidad, ¿verdad? Y banco también como entidad que rigen en estos tratamientos. Y quedo atenta a algún comentario o pregunta. Gracias por su atención. Adelante. Muchas gracias, doctora. Excelente su conferencia, muy interesante. Ahora, doctora, dentro de las opciones terapéuticas de la rectitis actínica, ¿ha tenido la oportunidad de utilizar esteroides en aquellos casos que no responden al sucralfato, enemas de esteroides sobre todo, Sí, en aquellos casos que no responden al sucralfato o a la formalina? sí. Como sabemos, tratamos básicamente, ¿verdad?, lesiones vasculares, pero donde aquí se ven sobre todo evidencias endoscópicas de edema asociado, ¿no?, a la misma inflamación que pueden producir local, pues sí, han tenido sus efectos, sobre todo para reducir el edema local de las telangiectasias. Lo hemos usado. ¿Alguna pregunta del chat? Por aquí Por hay aquí, preguntas. Ujú. sí, creo que hay una para la doctora Villa. Ajá. La doctora Freya Villasmil, doctora, ¿cuánto tiempo después de la radioterapia aparece la rectitis actínica? ¿Cómo diferenciamos una rectitis aguda de una crónica? Sí, excelente la pregunta. Creo que mi grabación lo mencionaba, pero aquí se me pasó. Realmente se habla de una aguda que pueden surgir, ¿verdad?, hasta 3 a 6 meses luego de radioterapia y pueden haber causas crónicas que se hablan de años después, o sea, 9 meses a 12 y hasta un año. Entonces, es decir que el paciente, aunque haya terminado terapia, no está exento, ¿verdad?, de que puedan estar resurgir, porque recuerden que esto es un daño realmente progresivo que va a llevar a la formación de la linfangiectasia y no siempre tenemos las secuelas de manera manifiesta aguda. Un alto por ciento, se habla hasta de más de un 50, pueden surgir crónicas, que reaparecen o aparecen dando síntomas clínicos luego de más de un año. Ok, hay otra pregunta por acá, Dacil, Se- eh, el doctor Martín Eh, Rivas. voy. Ajá, el doctor Martí Rivas pregunta, ¿la rectocolitis actínica normalmente lo manejo como todas aquellas enteropatías producidas por el daño de la radiación ionizante que presentan los pacientes sometidos a radioterapia pélvica? Mi pregunta es, ¿en qué porcentaje, en base a los otros diagnósticos causantes de la proctitis actínica, es diagnosticada en su consulta regularmente? Bueno, de manera directa o personal, los pacientes que nos llegan realmente, yo diría, como preguntan 1%, ¿verdad? Quizás menos del 5%, y casi siempre vienen todos con antecedentes en hombres de cáncer de próstata. En mi experiencia personal, los casos que he tratado vienen por cáncer de próstata. Muchas veces aquellos que han decidido solamente en terapia con radiaciones, que no llevan cirugía, pues son los que he visto más propensos a desarrollar el problema. Sí, pero lo que debemos Doctora, decir, y no sé si Dacil comparte esto, es que yo creo que por los métodos nuevos de tratamiento o por Sí, los cambios que se han ido realizando, estamos viendo menos rectitis menos, actínica. Sí, eso es cierto. así es. Gracias a Dios. así es. Doctora, Ahora, y preguntan por acá si ha utilizado mesalazina en supositorios en el tratamiento de la rectitis y cuándo se considera la cirugía, pregunta la doctora Freya Villamil. sí, en cuanto a cirugía como tal, bueno, el uso de supositorios realmente lo usamos con frecuencia para reducir lo que es el edema local, pero volvemos a recordar que el tratamiento va dirigido, uy, tengo una competencia por ahí, va dirigido a reducir las formaciones vasculares. Y lo que se habla más a favor, más que cirugía, es realmente la terapia con el argón plasma, que ha demostrado, sobre todo en aquellas telangiectasias que están sí o sí indicadas cuando pasan de los 3 milímetros, uno hace, ¿verdad?, una medida, vamos a decir, objetiva según la pinza o luz del endoscopio, y son las que hasta de manera profiláctica se les sugiere a los pacientes recibir la terapia con argón. Y va a depender, mientras más las reduzcamos, reducen el riesgo de nuevas formaciones, entonces va a depender de las cantidades que tanto confluyen y si todas realmente tienen un tamaño
más de los 3 milímetros, que son las recomendaciones. Ya cuando se habla de cirugía, pues realmente serían sangrados que pueden comprometer la vida del paciente y en estos casos hablaríamos de una protectomía básicamente radical que muchas veces implica, ¿verdad? Otras quizás condiciones a nuestro paciente, pero de elección terapia con argón y de hecho hasta de manera profiláctica, en aquellas que podemos ver el riesgo de que lleven al paciente al sangrar. Aunque es importante saber que lo que lleva al paciente a buscar la ayuda es el sangrado, o sea que casi siempre nos llegan ya con las complicaciones y es el momento entonces de ofrecer pues esas terapias. Ujú. Por ahí En está. relación a eso, doctora, disculpe, Sí. doctor, me queda No, un adelante. segundito. Adelante, adelante. En relación a las cirugías de las actínicas, yo tuve la oportunidad de mi posgrado hacerlo en un hospital oncológico, el Padre Machado, donde se hacía mucha radioterapia y había mucha enfermedad actínica. A veces los casos severos que se presentan con fístulas rectovaginales deben ir a cirugía, a una colostomía, porque es la única manera de que el paciente tenga una mejor calidad de vida, porque si no, constantemente están, o sea, esas úlceras actínicas no cicatrizan. No, No sí, cicatrizan, esas fístulas actínicas no cicatrizan. ujú. Entonces, a veces no queda más remedio que hacerles una colostomía para que dejen de la fístula estar funcionando. Es una acotación que viví cuando mi posgrado. Sí, Importante. importante, sí, sobre todo si es una recurrencia, ¿no? Del sangrado en el paciente. Como le digo, hemos tenido a veces la experiencia que hacen la protectomía y ya luego, exacto, dejan al paciente ostomizado definitivo, casi siempre para reducir también los riesgos de infecciones y progresión de esa fístula, que la llevan a mucha reinfección. Por aquí está protestando la doctora Freya Villasmil porque hizo una pregunta y no se la hemos respondido. Tiene toda la razón, doctora, apreciadísima doctora Villasmil. Y su pregunta ¿es el dolor del intestino irritable diferente al dolor de la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cuándo indicar una colonoscopia? ¿Y cómo afecta la calidad de vida la superposición SII en EII? En la experiencia, yo pienso que el dolor pudiera ser incluso más molestoso en un intestino irritable porque es uno de los síntomas cardinales. Sí es cierto que nuestros pacientes con enfermedad de Crohn algunas veces debutan con dolor, es esa tríada de diarrea, dolor, pérdida de peso que nos hace pensar en una persona joven en una enfermedad de Crohn. Ahí el dolor tiene características importantes, sobre todo cuando está haciendo problemas de obstrucción intestinal, cosa que no es inusual verlo. En el paciente con intestino irritable es más disconfort, es más molestias que están asociadas con esos periodos de ansiedad y alteraciones de ese eje cerebro-intestino. Y sí, la alteración de esa calidad de vida es tan importante en una u otra patología. Es ahí donde tenemos que insistir en que si ese paciente, y lo vemos en la consulta con cierta frecuencia, no con ese 35% que se está comentando. En ese grupo de pacientes que tienen remisión endoscópica, que gracias a Dios, ojalá Dios quiera, tuviéramos un mayo 0 con unos porcentajes importantes o que evolucionó de un mayo 3 a un mayo 1, ese paciente que tiene estos síntomas que son compatibles con con Roma 4, pues ahí tenemos que indicar ese antiespasmódico. Utilizamos meverina porque tiene menos efectos adversos que los otros. Bien, los reguladores, mebutina y el bromuro de pinaverio tienen muy buena indicación. Doctor Beitía, Dígame. aquí los colegas se están quejando porque no hemos contestado algunas preguntas hechas para ustedes hace tiempo. Empiezo con la Tiene, doctora Elsie tiene Silva. toda la razón. Sí, Vámonos. señor. La doctora Elsie Silva pregunta, en el caso del síndrome de intestino irritable de la duda o enfermedad intestinal inflamatoria, ¿hay que hacer coprocultivo de bacterias, hongos, paneles de disbiosis? Y si hay disbiosis, ¿qué recomendaría? Buena pregunta porque sabemos que la microbiota está alterada en estos pacientes y es importante saber y tener buenas investigaciones porque el problema es que generalmente pensamos en la disbiosis, tenemos muchas limitantes para hacer el diagnóstico, pero la clínica nos está ayudando. Y surge entonces el punto probióticos. El probiótico tenemos muchas limitaciones, hay que seguir desarrollando y profundizando este tema porque el punto está en las cepas, que no tenemos las mejores y algunos tienen algunas cepas, otros tienen otras. Tenemos que decidir exactamente cuál vamos a utilizar. Pero en intestino irritable, los probióticos, a diferencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde se usan prácticamente con evidencia solo en pouchitis, en intestino irritable sí podemos usarlos, pero seleccionando bien cuál vamos a usar. Bueno, esa también era una pregunta de la doctora Grecia Ríos sobre el uso de probióticos si se beneficia del síndrome de intestino irritable, ya la contestó. La doctora Sirlene pregunta que en los casos de malabsorción de sales biliares, la colestiramina, ¿cada cuánto se indica
y para iniciar la prueba terapéutica. No, generalmente es aquel paciente en el que hemos realizado todo ese espectro terapéutico y el paciente sigue con diarrea. No van bien las cosas, sigue con diarrea. Epidemiológicamente hay datos como para pensar en malabsorción de sales biliares, pero lamentablemente sabemos que en nuestros países latinoamericanos no tenemos los métodos diagnósticos y es la clínica lo que nos va a ayudar. Y si le damos esa colestiramina, 4 gramos, podemos comenzar al principio y al cabo de unas 2 semanas el paciente mejora, el diagnóstico está hecho. Ajá. El doctor Henry Betancourt pregunta cuánto tiempo de tratamiento estaría con antiespasmódicos y rifaximina. Y si utiliza nuevamente el mismo modulador o los biológicos en el caso de que sea enfermedad intestinal inflamatoria. Buena pregunta, doctor Betancourt. Recuerden que Ujú. en enfermedad inflamatoria intestinal lo que funciona no debemos interrumpirlo y que lo que está demostrado es que cuando se omite la terapia existe un riesgo de recaída de hasta un 40 y un Yo te poquito más dije, de porcentaje en estos pacientes que no debemos dejar sin tratamiento. Esto es muy controversial porque aquí no es lo mismo una proctitis que una pancolitis, ¿sí? Entonces es decidir individualizar el caso y decidir cuándo podemos dejar sin tratamiento, pero lo ideal es que ese paciente debe seguirse tratando con el inmunomodulador, con el biológico o la combinación, la terapia combinada o la monoterapia y no omitirlo, pero sí agregar el tratamiento en aquellos que están en remisión endoscópica que tienen síntomas compatibles con Roma 4. Había otra pregunta sobre mi experiencia, doctor, con la terapia y argón. Ajá, Este, la vi, ya tú habías dicho algo de eso. sí, entonces realmente si es de mi experiencia personal, pues sí, hemos tenido varios casos y como le decía, lo que llegan pues son con los antecedentes de radiaciones y casi siempre de una manera crónica que surgen luego del año de haberla presentado. Y lo que sí, como decía al inicio, según el tamaño de esta, pues muchas veces las sesiones se programan de 2 y 3 meses hasta lograr nosotros reducir el tamaño de esto. Recordando que las lesiones son directamente, o sea, vasculares y si logramos cicatrizar más mucosa, pues esto también ayuda a reducir el número de tamaño de las telangiectasias. Y en cuanto a si he tenido experiencia realmente, o sea, no, o sea, si no tengo corroboración de algunos efectos como tal, casi nunca doy como de línea un tratamiento con antibióticos. No sé si usted ha tenido la experiencia o alguien más, pero así como de pensarlo de línea para reducir efectos bacterianos, no le tengo. Totalmente de acuerdo. La doctora Vesga pregunta, en todas las pruebas de despistaje que podemos pedir para diferenciar entre SII y la EII y los costos de la misma en Venezuela, cogería en primera línea. Bueno, recuerden que el intestino irritable es signos de alarma. Para hacer el diagnóstico nosotros debemos estar seguros que están los criterios de Roma y que no hay signos de alarma. Mientras que esos signos de alarma sí están presentes en enfermedad inflamatoria intestinal, pérdida de peso, dolor abdominal, refractario al tratamiento algunas veces. Eh, el sangrado, por supuesto. Entonces, ahí se nos hace la cosa un tanto fácil para hacer la diferenciación. Si el caso no está muy claro, por ejemplo, una enfermedad de Crohn con una diarrea crónica, es raro que no tenga pérdida de peso y un dolor abdominal importante. La calprotectina fecal y la proteína C reactiva son marcadores de inflamación, proteína C reactiva más valor en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa, calprotectina fecal más en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn, pudiera decirnos si tengo un paciente con una sospecha no está clara la cosa y tiene una calprotectina en 800, bueno, mira, tienes que indiscutiblemente hacer una colonoscopia que te va a decidir si hay esa inflamación que no hay en intestino irritable. Esa inflamación, recuerden que la microinflamación que comentaba hace rato en el grupo de pacientes con postinfeccioso es diferente a la inflamación que vemos en nuestros pacientes con enfermedad no inflamatoria puedes intestinal. aprovecharlo. Sé cómo. Por favor, traten de cerrar los micrófonos porque se interrumpe la calidad de la transmisión. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, el doctor Dixon Peralta pregunta, en el uso de los antidepresivos tricíclicos, ¿qué tan frecuente lo usa y cuál dosis y por cuánto tiempo? Doctor Dixon, yo casi que me estoy convirtiendo en psicólogo porque lo que estoy viendo en nuestros pacientes con intestino irritable y con enfermedad inflamatoria intestinal es que yo tuve que ir a la
cátedra de psicología de la Universidad Central de Venezuela y decirles, apreciados amigos, ustedes hacen una gran labor, nosotros queremos ayudar a nuestros pacientes, pero si ustedes no me ayudan, yo cierro esa unidad de enfermedad inflamatoria intestinal porque voy a terminar loco. Entonces, me ayudaron, me mandaron unos psicólogos con una pasantía excelente y el resultado que se ha obtenido con esa consulta psicológica, porque ese es un personaje fundamental dentro del equipo multidisciplinario, apreciados colegas. No podemos olvidar el equipo multidisciplinario en enfermedad inflamatoria intestinal. El psicólogo tiene que estar presente. Y muchas veces me dicen, sí, pero es que los psicólogos, y en España, casualmente, Keila, muchos de los colegas de España nos dicen, pero es que nosotros no tenemos psicólogos. Le digo, bueno, en Latinoamérica estamos tratando de incorporar a los psicólogos dentro de nuestros equipos multidisciplinarios. Tenemos que hacerlo. El uso de antidepresivos, cuando realmente hay criterios, ahí tenemos que pensar muy bien, porque recuérdense que hay antidepresivos que tienen como efecto colateral la diarrea, como la sertralina, los inhibidores de recaptación de serotonina. Hay otros como los antidepresivos tricíclicos que tienen como efecto colateral el estreñimiento, la constipación. Entonces, cuando el paciente tiene diarrea, sería mejor indicarlo. Con un control ideal que sea conjuntamente con una consulta de psicología, pero generalmente, dados los altos porcentajes de ansiedad y depresión, repito, tanto en intestino irritable como en enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a tener que hacer uso, por supuesto, muy racional de ellos, por el tiempo que sea necesario, conjuntamente con una psicoterapia de apoyo. Ajá. Gracias, doctor. Por acá para la doctora Villa, pregunta la doctora Ligia Ortega si tienen experiencia con el uso de metronidazol en rectitis actínica, aún sin proceso infeccioso asociado. Sí, comentaba que particularmente no, siempre si tengo la parte infecciosa sí para reducir lo que es el crecimiento bacteriano, sabiendo de la inflamación que puede haber local, pero no como de elección desde un inicio, o sea, agregar metronidazol por la existencia de la proctitis actínica, ¿no? O sea, no tengo la experiencia directa. Okay. Igual. Doctor Vitía, tengo una pregunta para usted. Adelante. El uso de mesalazina en síndrome de intestino irritable, ya que es un antiinflamatorio también y hay una microinflamación en el síndrome de intestino irritable de acuerdo a lo que hemos visto. Hace como 3 años estuvimos en Cartagena, creo que fue en Bogotá, en un congreso de gastroenterología y estaba el doctor Quigley. Y justamente hice ese comentario con él. Doctor, ¿por qué no usar mesalazina en en intestino irritable con microinflamación? Me dijo, me parece excelente, vamos a hacerlo porque definitivamente está indicado. O sea, es una microinflamación. Y eso nos lleva, lo que hemos comentado en varias oportunidades, a cambiar el concepto de que el intestino irritable es funcional, tiene organicidad. En este 20-25% de pacientes con postinfeccioso, ahí, cuando el patólogo nos reporta estas células de microinflamación, la mesalazina es un buen recurso farmacológico que nos debe dar buenos resultados. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que hemos ido más o menos respondiendo. Keila, ¿hay alguna que tú hayas visto por ahí como que ya? Sí, me preguntan que si se usa el sucralfato, enemas de sucralfato, si no tenemos el acceso al argón plasma. Pues la respuesta es que sí. Ahora, ¿de qué va a depender esto? O sea, como en el medio que nos manejamos, quizás sea la terapia alternativa, pero sí tiene su efecto beneficioso en lo que es la proctitis aguda, o sea, si se diagnostica en un periodo donde hay inflamación asociada con erosiones, donde nos ayuda, igual que los supositorios de la mesalazina, que también hacían la pregunta, se tiene contemplado en un periodo agudo de esa proctitis actínica, ya que se reduce, ¿verdad? O favorece a la cicatrización y quizás no a la progresión de esto. Pero recordar que en sí el daño viene acumulativo, donde comienza primero esa inflamación que lleva a la isquemia, a la formación de la telangiectasia. Y también había otra que si solo usábamos el argón plasma, pues también tiene su indicación, sobre todo en los casos crónicos y según el tamaño de la telangiectasia, como hablaba en un inicio, pues de elección realmente es irnos con el argón. O sea, tiene Bueno, su yo papel. creo que ya es momento de terminar. Cualquier pregunta que pueda surgir por el chat, con muchísimo gusto las respondemos. Vamos a darle vida a la plataforma, el chat de la plataforma. Ahí podemos intercambiar muchísima información a través del foro. Keila, muchísimas gracias. Dacil, tus palabras finales. Bueno, muchísimas gracias a los dos flamantes expositores que tuvimos hoy, a todos los conectados, que hasta esta hora todavía hay 169 conectados. Gracias por sus preguntas y nos vemos en la próxima clase, Dios mediante. ¿Tienen Muchísimas gracias, vacaciones doctor por... Lucía. No, muchísimas gracias, apreciada doctora Martínez. Tienen vacaciones por Semana Santa. La próxima semana Ajá. estamos libres. Nos vemos nuevamente el miércoles siguiente. Apreciada doctora Villa, muchísimas gracias. Tus palabras finales.
Yo agradecida realmente por la invitación, doctor. Siempre se le quiere y de verdad que excelente siempre su trabajo, uniéndonos en esta causa común que es el levantar el conocimiento y el buen manejo de nuestro paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y Así gracias es. a ¿Sabes todos por cuánto comentar. apreciamos a nuestros hermanos de República Dominicana? Tengo 4 residentes en el posgrado de República Dominicana en este momento. ¿Qué tal? Muy bien. Un gran Excelente. abrazo, feliz Semana Santa, cuídense mucho, estamos en Amén. contacto, nos vemos después de esta semana Feliz dedicada noche. a la religión, un poquito y Ah, bueno, a divertirnos también un poco. Un así gran es. abrazo, feliz Excelente. noche. Buenas noches y gracias. Chao, Bye. Hasta luego a todos. Hasta chao, luego. Sil.